naturaleza estás alimentando? Ese es el título del mensaje de esta noche. ¿Qué naturaleza estás alimentando? Y vamos a poner en pantalla entonces de la carta a los Romanos, el capítulo 8, verso 5 en adelante, en donde dice que los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En el texto que hemos leído nos declara que en los seres humanos hay dos naturalezas. Una naturaleza de la carne o carnal y otra naturaleza del espíritu o espiritual. Y la naturaleza que estás alimentando, mi amado, mi amada, es la naturaleza que está dominando tu mente y tu vida. Veamos cada una de ellas. La naturaleza carnal, la carne. Esta naturaleza es la inclinación que tiene el ser humano hacia el pecado. Esa inclinación que el ser humano tiene hacia los placeres pecaminosos de este mundo. Es la parte de la vida de una persona que se resiste a Dios y busca satisfacer sus propios deseos sin tomar en cuenta su voluntad, la voluntad de Dios. Y es una naturaleza contaminada de pecado, desobediencia, contaminada de muerte, heredada desde Adán. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos son pecadores. Y esta naturaleza carnal es la única que está presente en todas las personas en el mundo que no tienen a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Efesios 2, del 1 al 3 dice: podemos ver que en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, los deseos de la carne, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Y estos versículos nos indican tres cosas. Primero, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En segundo lugar, que vivíamos bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, refiriéndose a Satanás. Y en tercer lugar, que solíamos seguir los deseos de la carne, los deseos de nuestra mente, nuestros pensamientos, y siendo por naturaleza hijos de ira, lo que indica que estábamos destinados a juicio y a la condenación divina. En resumen, estos versículos resaltan la condición desesperada del ser humano sin Cristo y la necesidad de la redención, la necesidad de la gracia divina para ser liberados de esa situación. La naturaleza espiritual, el espíritu. La naturaleza espiritual es cuando una persona ha nacido de nuevo en Cristo. ¿Cuántos han nacido de nuevo en Cristo aquí? Levante su mano, declárelo, muéstrese. Y claro, ahora procura vivir conforme a la voluntad de Dios, ya no a la voluntad del mundo. Esta naturaleza espiritual viene de Dios.
Es decir, que ha sido engendrada por Dios en nosotros a través del nuevo nacimiento que hemos tenido en Cristo Jesús. La naturaleza espiritual no es algo que el ser humano pueda producir o pueda alcanzar por sí mismo, sino que es una obra de Dios plena en la vida del hombre y de la mujer. Juan 1, 12, 13 dice bien clarito: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es decir, que en un cristiano conviven ambas naturalezas. La carnal, que fue engendrada en nosotros por nuestros padres y está inclinada al pecado, y la espiritual, que es engendrada por nuestro Dios, la cual quiere agradar al Padre Celestial. Y estas dos naturalezas están en continuo conflicto. Chocan entre sí continuamente. Gálatas 5, 16 y 17, Pablo dice: vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y hasta aquí entonces aclaré cuáles son las dos naturalezas y que ambas conviven en nosotros los cristianos. Y a esta altura tendrías que hacerte la pregunta: ¿cómo puedo reconocer cuál de estas dos naturalezas domina en mi vida? Allí en Romanos 7:15 Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y en este pasaje el apóstol Pablo describe esa lucha interna que quizás muchos de nosotros podemos reconocer, la batalla entre nuestros deseos y nuestras acciones. Pablo expresa la frustración, esa frustración de querer hacer lo bueno, sabiendo que lo bueno es lo que agrada a Dios, pero encuentra que a menudo actúa en contra de esos deseos. Y esto resalta la naturaleza humana, esa naturaleza humana de luchar contra el pecado y las tentaciones, y cómo a veces nuestras acciones no reflejan nuestras intenciones o aspiraciones. Pablo está reconociendo la debilidad humana, está reconociendo la dificultad de vivir una vida totalmente alineada con los principios que él y los cristianos buscan seguir. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó claro cómo podemos reconocer cuál naturaleza es la que domina en cada persona y aún en nosotros mismos. Y es por nuestros frutos. Es por nuestros frutos, por tus frutos. Jesús dice en Mateo 7:16 que por sus frutos serán conocidos. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Y tenemos, mi amada iglesia, que comprender que es imposible dar frutos diferentes a los de nuestra naturaleza. El limonero no dará uvas, ni los manzanos darán melones. Cada árbol da los frutos conforme a su naturaleza. De la misma manera, en la vida cristiana de cada uno de nosotros, los frutos hablan de nuestra naturaleza. ¿De qué naturaleza estás alimentando? Pablo da una lista de algunos frutos de la carne. Porque si nuestra vida es dominada por la naturaleza carnal, vamos a producir frutos de la carne. Y Pablo dice allí en Gálatas 5, 19 al 21, que las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia. Y no termina ahí, continúa con borracheras, orgías
y otras cosas. Les advierto, dice Pablo ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero si nuestra vida es dominada por nuestra naturaleza espiritual, vamos a producir el fruto del Espíritu, del que habla Gálatas allí en el capítulo 5, capítulo 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, el fruto del Espíritu es alegría, es paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Tenemos que comprender, mi amado, mi amada, que es imposible aparentar delante de Dios cuál naturaleza domina nuestra vida. No podemos aparentar ser espirituales, porque de nada sirve una apariencia de piedad o de santidad delante de Dios, cuando en realidad nuestro corazón y nuestra mente están dominados por la carne. No lo podés disimular delante del Señor. Y por esto es que la Biblia dice allí en Gálatas, un poquito más adelante lo que hemos leído, capítulo 6, nos dice que no nos engañemos. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. La otra pregunta que te tenés que hacer es cómo podés lograr que la naturaleza espiritual prevalezca por sobre la naturaleza carnal en tu vida. Romanos 8, 12, 14 dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. No andaba con vuelta Pablo, ¿eh? Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y en este texto podemos encontrar 3 puntos claves para poder vencer la naturaleza carnal en nuestra vida. Tenemos una obligación, dice el verso 12, pero no es la de vivir conforme a la carne. Pero sabes, lamentablemente, muchos cristianos, por la forma en que viven, por su amor por las cosas del mundo, por sus prioridades, por la indiferencia que tienen para con Dios y para con su iglesia, parecería que viven agradecidos con la carne, agradecidos con la mundanalidad, agradecidos como si el mundo y sus placeres hubieran hecho cosas maravillosas en sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios, cuando en realidad es todo lo contrario. Y en lugar de vivir mundanamente, deberíamos decir: ya basta, basta de esto, a este estilo de vida que no trajo nada bueno a nuestra vida. Y debemos reconocer que si con alguien tenemos una deuda de agradecimiento por sus misericordias, no es con el mundo, es con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, dice Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra manera de vivir todos los días. El segundo punto es que debemos hacer morir cada día las obras de la carne en nuestra vida. Yo siempre digo que tenemos que mirar a la cruz de Cristo y clavar en esa cruz vacía nuestra carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, dice Pablo, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Vivirán. Y tenés que comprender que esta es una decisión diaria, de todos los días. Pues la naturaleza carnal de tu vida no se toma vacaciones, no descansa.
no te da un espacio. La naturaleza carnal de tu vida siempre querrá dominarte. Querrá dominar tus pensamientos, querrá dominar tus prioridades. Pero es importante comprender que si permitís que tu naturaleza carnal tome control de tu vida, la carne hará morir lo espiritual en vos. Te enfriarás espiritualmente. Comenzarás a alejarte cada día más del Señor. Y el resultado, tristemente, es que te vas a convertir en un cristiano carnal y mundano. Y es por eso que, si verdaderamente querés que tu naturaleza espiritual doblegue a tu naturaleza carnal, debes cada día recordar, cada día decidir lo que el apóstol Pablo te enseña cuando dice allí en Gálatas 2:20 que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en tercer lugar, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados, dice el verso 14, por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. La fuente de poder, la fuente de autoridad y de victoria sobre la carne y sobre el pecado no viene de nosotros. No viene de nosotros. Viene de la palabra de Dios. No vas a tener poder para vencer la naturaleza carnal en tu vida por tus propios medios. Si no te alimentas espiritualmente todos los días con la palabra de nuestro Dios, vano va a ser que intentes vencer a tu naturaleza carnal. Mateo 4:4 dice Jesús allí, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tenés que comprender, mi amado, mi amada, que el camino de la mundanalidad es un camino que aparentemente es atractivo. Seduce tu vida con sus placeres, seduce tu vida y podés perderte fácilmente en él. Y es por eso que necesitamos la luz de la palabra para iluminar el camino y poder ver la realidad del pecado. El Salmo 119, 105, David dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Pase a adoración. Entonces, entendemos que cada persona tiene dos naturalezas en constante lucha. La naturaleza carnal que inclina a hacer cosas que a Dios le desagradan, inclina al pecado, a la desobediencia, y la espiritual que busca agradar a Dios. Y sabes, la que domine en nuestra vida dependerá de nuestras decisiones diarias. Si alimentamos la carne, cosecharemos corrupción. Pero si vivimos en el Espíritu, mi amado, mi amada, disfrutarás de vida y paz. Y para vencer esa naturaleza carnal, debemos recordar que no le debemos nada al pecado. Tenemos que hacer morir las obras de la carne y dejarnos guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Amén. Bien. Ponete de pie. Dios te bendiga.